Street. El solo nombre evoca imágenes de riqueza fabulosa y del poder. J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt, Warren Buffett. Gigantes, los hombres sabios que mostraron al mundo cómo amasar fortunas inmensas. Wall Street, según la leyenda popular, es el corazón y el alma de la economía estadounidense. ¿De verdad el corazón y el alma? Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, empezamos diciendo que Wall Street es una grotesca atracción de feria, que debería estar prohibida a los menores de 18 años. Es un parque de atracciones, un circo ambulante, un grupo de malabaristas, bailarinas de vientre, contadores de cuentos, cantantes y artistas de striptease. Pero ustedes, el público, han quedado totalmente hipnotizado por ellos. Existe toda una generación de personas que no saben nada de la economía que viene de Wall Street. Wall Street se ha convertido en el Evangelio, la suprema revelación. Es capaz de encumbrar o de poner presidentes, primeros ministros y ministros de economía. Ahora, imaginemos lo que ocurriría si el edificio entero de Wall Street y los mercados financieros resultaron ser una estafa, un truco sucio perpetrado por hombres viejos y malparidos. Hoy hablaremos con Paul Gallagher, economista y ex director ejecutivo de la Fundación de Energía de Fusión. Paul, bienvenido al programa. Daniel, gracias por la presentación. Me alegro de volver a participar en su programa. Gracias por invitarme. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre Wall Street. ¿La bolsa americana? Pues por su economía, por sus economistas, por la economía que mueve, por todo esto, ¿no? Es la bolsa de Nueva York. ¿De dónde viene el poder y la riqueza de los oligarcas bancarios de Wall Street? Paul? El centro del poder financiero de Estados Unidos y Europa sigue siendo la City de Londres. Muchísimos bancos, instituciones financieras no bancarias y capitales internacionales que circulan a través de estas instituciones todavía se concentran en Londres. Y es lo que hace Obama desde la primera cumbre del G20 sobre la crisis económica, celebrada en abril del 2009 en Londres, seguir las órdenes del Consejo Privado del Reino Unido y del Gobierno del Reino Unido de salvar a esos bancos y evitar cualquier regulación estricta sobre ellos. Pero eso se remonta a 200 años atrás en la historia estadounidense, concretamente a la batalla entre las fuerzas asociadas con Alexander Hamilton, quien por primera vez le ha dado al mundo y a Estados Unidos lo que hoy conocemos como un banco de préstamo comercial, y de quien hemos heredado nuestra tradición bancaria de conceder créditos para el desarrollo de la productividad y la infraestructura de la economía. Por otra parte, está el agente británico Aaron Burr y los que lo apoyaban. Aaron Burr, por cierto, se hizo famoso matando a Alexander Hamilton en un duelo, pero antes y después de esto, representaba el creciente poder del grupo de banqueros anglo-holandeses. En los últimos 100 años, claro, el buque insignia de este poder había sido los bancos Morgan creados en Londres y que desde el principio
fueron bancos británicos que operaban en Estados Unidos. Esos son los orígenes de este poder aún existente en Estados Unidos y hay que acabar con él. Las actividades financieras de Wall Street no tienen absolutamente nada que ver con el funcionamiento de una economía adecuada. Wall Street no es una entidad estadounidense, ni siquiera una institución capitalista. Los primeros bancos, tales como el Banco de Manhattan de Aaron Burr, el hombre que asesinó a Alexander Hamilton, criado en 1799, y el Banco de Alexander Brown, fundado en 1800, y que más adelante se convirtió en Brown Brothers Harriman, cuyo director ejecutivo era Prescott Bush, el abuelo de George Bush, se modelaron sobre el sistema imperial británico de los bancos comerciales privados. Tras el Tratado de París de 1815, que puso fin a las guerras napoleónicas, la ciudad de Londres estableció un dominio global en los asuntos monetarios y financieros, la imposición del estándar de oro británico en 1821, el centro de la casa Rothschild y la creación del comercio de opio británico como el mayor negocio del mundo en su conjunto, estableció un dominio imperial británico financiero que duró más de un siglo hasta la Primera Guerra Mundial, con la única excepción siendo el periodo de la presidencia de Abraham Lincoln y el posterior periodo de la industrialización 73. Enormes cantidades de dinero británico fluyeron hacia Estados Unidos y el mismo se usó para crear dos nuevos nidos de traidores como socios para Wall Street: los traficantes de drogas de Boston y los especuladores de Chicago. Esta invasión británica explotó en la década de 1820 con las operaciones de Banco Barings y después otra vez en la década de 1830 cuando los Rothschild abrieron oficinas en Nueva York, en Filadelfia y en Boston. En la década de 1840 hubo un dominio total de los mercados financieros de Estados Unidos por las instituciones de Londres. De hecho, en la época de la Guerra Civil Americana, todas las redes de traición de Wall Street, en Boston y Chicago fueron controladas por cadenas que conducían a Londres. El presidente Franklin Delano Roosevelt parece haber derrotado a Wall Street con una política de recuperación después de la crisis de 1929-1931. Paul, ¿cómo se la llevó a cabo? Él recibió mucho apoyo para su programa de reorganización de los bancos y creación de proyectos de infraestructura, proyectos y obras públicas. Fue un estímulo que llegó de las así llamadas audiencias de la Comisión Pecora. En términos simples, los bancarios se presentaron ante el Senado, concretamente ante el Comité Bancario del Senado de aquel periodo, y el ex fiscal llamado Pecora dirigió la investigación de sus prácticas bancarias. El país quedó asombrado al conocer a través de los periódicos los crímenes de los banqueros, de esos banqueros mafiosos. Roosevelt seguía las audiencias de Pecora desde bastidores, aunque seguía siendo un participante y patrocinador del proceso muy importante. Esas audiencias aumentaron el descontento nacional, lo que permitió a Roosevelt reorganizar los bancos de Wall Street, provocando rabia e intentos de contraataque por su parte. Como luego decía en sus discursos electorales, sobre todo en el de 1936, dirigiéndose al pueblo estadounidense: los bancos y Wall Street me odian y les agradezco su odio. Matt Taibbi en sus superventas Grito Pie decía lo siguiente: en una sociedad gobernada pasivamente por el libre mercado y las elecciones libres, la codicia organizada siempre derrota a la democracia desorganizada. Estamos en los Estados Unidos.
New York City, los años 30. Uno de los principales objetivos de la investigación Pecora era JP Morgan, tanto el hombre como el banco. La pesquisa reveló que el Banco Morgan mantenía listas exclusivas de los hombres poderosos del mundo de las finanzas, la política, a los que ofrecía acciones por debajo del valor del mercado. Al enfrentarse a Morgan, Kuhn Loeb, Banco Chase, National City Bank y otros, Ferdinand Pecora hacía saber al imperio financiero con sede en Londres que en los Estados Unidos sus actividades estarían sujetas a las leyes de la nación. Los esfuerzos de Pecora hicieron posible la promulgación por Roosevelt de la ley de emergencia bancaria que cerró los bancos para una auditoría y se detuvo el comercio de oro, y después la ley de bancos de 1933, comúnmente conocida como ley Glass-Steagall, que fundó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y prohibió la mezcla de la banca comercial y la banca de inversión. Glass-Steagall ayudó a controlar a los banqueros y a mantener al sistema financiero a salvo de los especuladores hasta la década de 1980, cuando las restricciones de Glass-Steagall comenzaron a ser erosionadas por los presidentes de la Reserva Federal, Paul Volcker y Alan Greenspan. En 1999 la ley Glass-Steagall fue derogada y los resultados desastrosos de aquella decisión han llevado al mundo a la desintegración actual del sistema financiero transatlántico. ¿Cuál es la situación actual del intento de acabar con bancos demasiado grandes para quebrar? Paul? Bueno, ahora se puede llamar guerra en escalada, especialmente teniendo en cuenta una conferencia que tuvo lugar en Washington. Se reunieron los funcionarios electos de todo el país y el tema que se discutió fue la ley Glass-Steagall. Hay un número tremendo de funcionarios públicos que están presionando y amenazando para que la ley cobre fuerza y son atacados por los medios de comunicación. Al mismo tiempo se presentan argumentos a favor de Glass-Steagall en otros medios de comunicación y los bancos estadounidenses gastan grandes sumas para prevenirlo, exactamente como sucedía hace 15 años cuando la ley quedó derogada. Se dice que Wall Street gastó unos 350 millones de dólares intentando mantener la ley y presionar a los funcionarios elegidos para derogarla. 350 millones de dólares para comprar los votos que les permitan seguir robando a todos nosotros. Los banqueros de Wall Street, por lo menos al más alto nivel, entienden que el renacer de Glass-Steagall es una sentencia de muerte para los bancos depredadores gigantes. Cientos de miles de millones de dólares de la deuda en las cuentas de los principales bancos valen exactamente nada. Y una vez que se restablezca la ley Glass-Steagall y el apoyo federal sea retirado, bancos como JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America se encontrarán en bancarrota. El secretario de Tesoro de Estados Unidos dijo en un discurso que el demasiado grandes para quebrar está terminado. ¿O no es así, Paul? Efectivamente, Jack Lew, el secretario del Tesoro, pronunció un discurso el 3 de diciembre en la institución llamada Consejo de Riesgo Sistémico, que encabezan los altos funcionarios Paul Volcker y Sheila Bair, la expresidenta de la Corporación Federal del Seguro de Depósitos. Lew sostuvo que las regulaciones llevadas a cabo por la administración Obama, como la ley Dodd-Frank y otras, han dejado a los demasiado grandes para caer en el pasado.
Y como ha dicho Simon Johnson, el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional en su artículo, nadie le creía porque no estaba directamente empleado por ninguno de los 6 grandes bancos. Michael Lewis, el autor de Big Short, decía lo siguiente: la creación del mercado de bonos hipotecarios una década antes había extendido el poder de Wall Street al lugar que nunca antes tenido. Control de las deudas de los estadounidenses comunes y corrientes. Lo más importante respecto de los ataques de austeridad sobre las poblaciones de Europa y Estados Unidos es el hecho de que los ataques se están haciendo en nombre de rescate interno de los bancos, la confiscación de depósitos, la confiscación del dinero de los alrededores, supuestamente evitando los rescates de los depositantes, mediante la expropiación de su dinero, convirtiéndolo en capital para mantener el sistema a flote. Esto sucedió en Grecia, en España, en Chipre, incluso en Gran Bretaña. Por lo tanto, no habrá un rescate interno sin el rescate externo para salvar a todos los acreedores internacionales del banco. Los bancos demasiado grandes para quebrarse no han sido eliminados. Y hoy por hoy, estos mismos bancos son muchísimo más grandes que hace 5 años, cuando empezó la crisis. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión, si ellos creen que los 6 bancos demasiado grandes para caer quebrarán algún día. Yo pienso que son tan grandes que nunca sabremos la verdadera quiebra de estos bancos, dónde radica. Nah, yo creo que sí que es justo. Es necesario salvar a los bancos, porque si no se hunde la economía, ¿no? Sí, yo opino lo mismo. Respuesta. Pero más que justo necesario para salvar la economía. Claro. Demasiada gente no se da cuenta de que Wall Street, bajo las últimas administraciones presidenciales y sobre todo desde la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999, es la capital del crimen financiero de los Estados Unidos. El dinero se utiliza para enriquecer a una oligarquía financiera a expensas de la calidad de vida, la fuerza del trabajo y el potencial productivo de la economía real de los Estados Unidos, del que depende la vida y el progreso humano. Los métodos van desde el fraude hasta el robo descarado. Tomemos el caso de JP Morgan Chase, que ahora está siendo investigado por irregularidades en al menos 10 mega estafas. Hasta ahora, la mayoría de los casos son demandas civiles y JP Morgan se ha librado con multas de cientos de millones de dólares, algo que ellos simplemente consideran como el costo de hacer negocios. Por ejemplo, JP Morgan pagó una multa de 500 millones de dólares. El caso se centraba en el manejo fraudulento del dinero de los fondos de pensiones. Mientras decía a los clientes que las inversiones estaban garantizadas, invertía su dinero en bonos basura de Lehman Brothers Holding. Como sabemos, Lehman Brothers quebró en septiembre del año 2008. Sus bonos habían sido comprados en nombre de los participantes en el programa de préstamo de valores de JP Morgan, liderado por el Operating Engineers Pension Trust de Pasadena, California. JP Morgan, vertiendo el dinero en Lehman, sabiendo de antemano que Lehman estaba hiperapalancado por el factor de 40-1 en la negociación de valores, habría sido impedido por la ley Glass-Steagall, que no permitía a los bancos comerciales, tales como JP Morgan, entrar en operaciones especulativas. Ahora, más de 20,000
personas perdieron gran parte de sus ahorros. Me pregunto si los bancos transatlánticos están cerca de otro colapso financiero, tal y como sucedió en el periodo 2007 y 2008. Paul, ¿tú qué opinas? Sí, el hecho de que no otorgan préstamos, de que durante 5 años estaban llenos del dinero impreso por la Reserva Federal, que ahora constituye más de 3 billones de dólares y que acabó en esos bancos mediante la compra de sus valores de baja calificación. Y eso ocurre tanto en Europa como en los Estados Unidos. Ocurre un flujo tremendo de dinero en efectivo de la Reserva Federal y como resultado, sus depósitos en el sistema bancario estadounidense han aumentado en más de 2 billones de dólares en el sistema bancario de los Estados Unidos. Sin embargo, los préstamos han bajado a 1 billón. Y todo eso indica que el considerable aumento de activos es una especulación. Volvieron a inflar las mismas burbujas que explotaron a finales del 2008, añadiendo algunas nuevas, bastante exóticas, como la de las hipotecas de alto riesgo, la de préstamos de deuda colateralizada y otros mercados de derivados que colapsaron y causaron la crisis del 2008. Esos mercados aumentan muy rápido, tienen una duración muy corta y están sujetos al pánico bancario. De hecho, fueron esos mercados los que explotaron en el 2008. Por eso, insisten en que hay que dividirlos antes de que colapsen, ya que el segundo colapso va a ser mucho peor que el primero. También vemos que las medidas de austeridad que se imponen perjudican a las ciudades, a los sindicatos, a toda la población. Es otro indicio del saqueo que nos está llevando al colapso. En ciudades como Detroit se ven obligados a eliminar las pensiones y los servicios de asistencia médica a los empleados y son llevados a la bancarrota a causa de procedimientos totalmente irregulares. Muchas otras ciudades van a correr la misma suerte que Detroit. En la economía solo se están creando puestos de trabajo mal pagados. Hay un evidente aumento de la pobreza y al mismo tiempo un evidente aumento del volumen especulativo del dinero impreso y de los mercados especulativos de corta duración. Hay una clara tendencia a que la pólvora vuelva a explotar, pero esta vez va a ser peor que hace 5 años. Salgamos a la calle y preguntemos a la gente si lo que nos viene encima pronto será aún peor de lo que estamos atravesando ahora. No, hombre, yo creo que ya estamos empezando a levantar un poco la cabeza, ¿no? Ya se nota un poco la recuperación económica. Pues esperemos que llegue ya a su fin, ¿no? Esperemos que llegue ya a su fin, ¿no? Sí, pero volverá a haber más crisis. Esto sube y baja, o sea, larga volver a bajar y volver a subir y los tiempos buenos a ver si duran más que los malos. Sí, son crisis cíclicas. Esta pasará y luego ya vendrá otra. Yo opino que ya toca tocar fondo, ya es hora de terminar. ¿Qué pasaría si ganamos esta lucha y volvemos a promulgar la ley bancaria Glass-Steagall? ¿Cuál será el impacto de esta victoria en Wall Street y Londres? Y además, ¿qué impacto tendrá sobre la economía mundial? Paul, ¿tú qué opinas? Bueno, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la recta final de la lucha por Glass-Steagall aquí y en Europa. Si la implementan, si la aprueban como consecuencia de esta gran batalla, va a ser estrictamente respetada. En este caso vamos a tener un sistema de bancos comerciales tanto en Estados Unidos como en Europa. Se regularán de manera que no puedan especular y tendrán que suministrar préstamos a la economía. Pero parece que sus créditos se verán reducidos debido a los activos de carácter especulativo de los bancos de inversión
y a miles de valores que tienen cada uno de esos bancos, que al final van a ser separados. Muchos de esos bancos que especulan con valores falsos y activos tóxicos quebrarán y desaparecerán. Eso no significa que los esfuerzos realizados en Wall Street se traduzcan en un tremendo flujo de crédito en la economía, pero va a ser posible. El crédito nacional tendrá que circular en las esferas más productivas para que podamos iniciar proyectos como la Alianza Norteamericana de Agua y Energía, el desarrollo de reactores nucleares de fusión de nueva generación, para que construyamos redes ferroviarias de alta velocidad en Europa y Estados Unidos. El gobierno chino nos está presionando agresivamente para llevar a cabo esos proyectos. Hoy hemos hablado con Paul Gallagher. Paul, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. La batalla que estamos presenciando hoy no tiene como fin la supervivencia de los bancos centrales, ni tampoco del euro. Fundamental entre los gobiernos soberanos y el sistema financiero de la oligarquía que beneficia a una pequeña élite. Una nación que no puede controlar su divisa no es soberana. Y una nación que no es soberana es vulnerable a los ataques y la subversión de dicha oligarquía. Como ocurre con todas las hazañas de la creatividad humana, este no es un proyecto diseñado para ser consumido de inmediato. Es un proyecto diseñado para ampliar la sensación de identidad que posee el ser humano y llevarla más allá de los confines de sus percepciones sensoriales y sus sentimientos de bienestar personal, para conectarla con las generaciones que prolongarán su legado mucho después de que su propia generación haya desaparecido de la Tierra. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.